Y aquí estamos de vuelta con nuestro programa Respira Libre, programa de salud y calidad de vida, hecho por médicos con un lenguaje manejable para todos ustedes. Y como todos los sábados estamos aquí en nuestra segunda hora del programa, cuando son las 10 en punto de la mañana, en nuestra emisora Difusión Latina 977 FM. No olviden que pueden comunicarse con nosotros a través de los números de cabina 959-5160, 959-4357 y que nos sintonizan en Caracas por el dial 97.7 FM, Puerto La Cruz 95.9 FM, Los Altos Mirandinos 98.7 FM y que pueden visitar nuestra página web www.difusionlatinafm.com, donde también pueden descargar nuestra app. Con la app, en cualquier sitio donde usted se encuentre, en cualquier parte del mundo, bien sea en Venezuela o bien sea por fuera, usted siempre puede estar sintonizando nuestra maravillosa programación de Difusión Latina. Nuestras redes sociales, @sajitsapisomarino, @respiralibre, @difusión latina 977 FM. Y ahora, en nuestra sección de Respirando Calidad de Vida, vamos a estar hablando con un queridísimo amigo, el doctor Alfredo López Strauss, médico internista, infectólogo. Y vamos a hablar acerca, aquí le pusimos un tema así como vamos a ver, que es el impacto de las enfermedades infecciosas emergentes en la salud global. Yo creo que es que no tanto ya la concentración absoluta del COVID, sino que, bueno, las infecciones existen todos los días y todos los días aparece algo nuevo, por las estaciones, por lo que sea. Y bueno, Alfredo, Es así. bienvenido. Gracias, Saji. Verdad que un placer estar aquí contigo en tu programa aquí en radio hoy sábado. Y bueno, mira, ese título que le dijeron a esta conversación que vamos a tener hoy suena casi como a película de terror. Así que, Así, wow. ¿qué está Y, saliendo nuevo, y, Dios mío? y la gente ha estado sensibilizada a partir de la pandemia del COVID, pues indudablemente. Entonces, cada vez que surge de repente, no un nuevo virus, un virus que de alguna manera reemerge. Por ejemplo, ahorita tenemos la fiebre de oropucha, entonces ahora todo el mundo anda angustiadísimo porque vamos a pensar, piensa que podemos tener una epidemia y realmente no es así, ¿no? Eh, por supuesto, siempre hay enfermedades virales que de alguna manera han estado controladas, ya sea porque hay un vector que ha estado controlado y que hay como una ruptura digamos, de ese microambiente o un cambio, ya sea climático o de alguna otra cosa, que hace que, ya si es transmitida por vectores, digamos, podamos tener después, digamos, un aumento del número de casos, pero sin llegar a una epidemia. Por ejemplo, fiebre de oropuche, son 5 casos acá en Venezuela que hasta ahora han sido descritos y que fue interesante cómo se llegó al diagnóstico, porque eran pacientes que se pensaba que era dengue y cuando vieron que digamos que los estudios, La serología salió negativa. y no solamente la serología, sino cuando hicieron las pruebas de PCR para dengue no estaban negativas y bueno, se pudieron dar cuenta que era fiebre de oropuche, porque no es un virus nuevo, es un virus que tiene bastante tiempo, descrito en 1955. No sé si recuerdas ahorita en diciembre que todo el mundo con aquella angustia con el metaneumovirus. Sí, sí, Bueno, sí. ahí tenemos otra, podríamos llamarla emergente, cuando hubo infecciones virales. Ahorita está dando una gripe terrible, donde la gente está sumamente angustiada porque está con mucha congestión, síntomas respiratorios, y no es COVID y no es influenza. O sea que tenemos otra serie de virus respiratorios que Pero que pueden siempre estar rotan, emergentes. según la Ujú. estación en donde estemos, siempre están rotando. Sí, muchos de ellos, por supuesto, son de origen estacional, sobre todo, digamos, hacia lo que era el otoño-invierno. Ahorita ya estamos entrando en primavera con Caracas, que tenemos un clima loco acá, ¿no? Porque hace unos días hacía frío y ahora está con este calor. Es así, pero una cosa interesante es que yo creo que de todas son malas, siempre se saca algo bueno. Sí, Y sí. el COVID nos dejó conciencia en la población de que antes todo el mundo era, no, es una gripecita, no, no tengo, por lo menos al otorrino a nosotros nos llegaba la gente cuando estaba realmente complicada, porque esperaba hasta el último minuto para buscar atención médica. En cambio, post-COVID es una alarma absoluta. Las personas en 24 o 48 horas ya se están buscando atención. Y me parece que eso es lo más importante y que debemos fortalecer. Sí, hubo realmente una sensibilización por parte pues, de la población, incluso también por parte de todo lo que fue el sector salud a raíz del COVID, ¿no? Entonces, alguien ahorita en este momento, inclusive presenta un cuadro febril y por lo menos, si no van a la consulta, Te llaman. te Sí, llaman exacto. inmediatamente. Y mucha gente también está
haciéndose exámenes y sobre todo para establecer lo que se llama contención de estas enfermedades. Porque antes la gente tenía una gripecita y no le paraba y salía a la calle sin tapaboca, visitaba a los familiares y ahora la gente ha tomado un poquito más de conciencia en ese sentido. Consultan, preguntan y se aíslan por lo menos en el periodo que pudieran ellos transmitir indudablemente la enfermedad. Entonces, sí ha habido algo de sensibilización ante esto. Pero también, como estábamos hablando anteriormente, también se ha generado un poco de angustia, ¿no? Porque pensamos que cada vez que surge un virus que a lo mejor escuchamos nuevamente de repente, vamos a tener una epidemia. Y no es así realmente. Entonces, lo más importante siempre es lo que nosotros recomendamos como médicos, es consulte a su médico, consulte a fuentes fidedignas que manejen información que, por supuesto, no sea amarillista ni tampoco sensacionalista. Y por eso es que tenemos este programa Respira Libre. Así que bueno, vamos a una pausa musical y ya regresamos. Y aquí estamos de vuelta en su programa Respira Libre, programa de salud y calidad de vida, hecho por médicos con un lenguaje manejable para todos ustedes. En nuestra segunda hora de programa, quienes habla Sajitza Mariño, y estamos con el doctor Alfredo López Strauss, médico internista e infectólogo, hablando acerca de las infecciones emergentes. Ajá. Hablábamos en el segmento anterior de que bueno, la gente ha tomado mucho más conciencia de que los virus existen y que van saliendo, que no hay que tener el terror de que va a ser una epidemia, pero cuando ya tenemos realmente más de 3 días, 2 días con síntomas que se llamó y que dicen, bueno, tengo que ir, ¿por qué la gente sigue pensando que el infectólogo es la última opción? Bueno, realmente no ha habido, digamos, una educación hacia la población, de que a lo mejor el primer front para evaluar todas estas cosas es el infectólogo. Generalmente, por ejemplo, si la gente tiene una infección de piel, va donde el dermatólogo. Si alguien tiene una infección urinaria, va o donde el nefrólogo o el urólogo. Y realmente no hacia el infectólogo, ¿no? Entonces, bueno, muchas veces vemos a estos pacientes después que ya han transcurrido una serie de días, incluso han sido medicados, y bueno, terminamos nosotros viéndole y tratando de poner un poquito de orden en la cosa. Y por eso es que este programa, Alfredo, es importante. Yo siempre recalco que cada especialidad tiene su momento. Y una de las cosas por las cuales invitamos siempre infectólogos es por eso, porque el infectólogo no es el último. Y cuando usted le diga, te vamos a llevar al infectólogo, se lo dice su médico, no es que se está muriendo, es que está buscando la herramienta adecuada para que su tratamiento sea el tratamiento para el tiempo que debe ser. Es así. Fíjate, por ejemplo, han cambiado un poco, digamos, no solamente con algunos tipos de antibióticos, sino también en los días de tratar las enfermedades. Antes tú hablabas de una infección urinaria y la gente le iba a poner 7, 10, 14 días. Hoy en día sabemos que no. Puede ser suficiente 4 o 5 días, sobre todo si no es una cistitis no complicada. Si el paciente incluso tiene una neumonía, no tienes por qué tratarlo 10, 14 días. Se da generalmente un mínimo de 5 días de tratamiento en el caso de una neumonía. Y como mencionamos anteriormente, muchas veces la gente tiende a consultar al infectólogo como un último recurso. Y sobre todo porque, oye, no me curo de la infección urinaria, me repitió la infección urinaria no se me ha curado. Entonces, eso es uno de los motivos de consulta más frecuentes por lo cual acude la gente al infectólogo. Y en el caso de las infecciones, el dar tratamientos antibióticos tan prolongados, pues no da resistencia. En la actualidad han sacado algunos que otros antibióticos nuevos, pero no es una batería tan grande. Por lo tanto, si hacemos resistencia a los que ya existen, ¿qué vamos a hacer después? Sí, una de las cosas importantes es usar los antibióticos que tenemos adecuadamente precisamente para evitar resistencia. Y el ejemplo clásico es las infecciones urinarias. Qué fastidio cuando entonces tienes una infección urinaria por una bacteria multiresistente como una Escherichia coli que produzca beta-lactamasa de espectro expandido. Eso lo que hace, para traducirlo al español, lo que hace es que la bacteria tiene como una especie de tijera y rompe el anillo de los beta-lactámicos, lo corta exactamente y lo inactiva. Y eso, ¿qué conlleva al final? Que muchos antibióticos no pueden ser utilizados, entonces muchas veces te ves la necesidad de utilizar antibióticos, ya sea vía intravenosa, eventualmente intramuscular. Entonces la cosa se pone un poquito compleja. Y otra de las cosas es que a veces tú vas a donde el infectólogo y el infectólogo no te manda antibióticos. Y tú dices, bueno, ¿cómo es eso?
Sí, yo Perdí vine, la consulta. sí, Perdí la yo vine para acá para consulta. el antibiótico, yo vine para acá con el infectólogo para que me mandara antibióticos. Bueno, por ejemplo, las virosis que estábamos hablando anteriormente no responden a los antibióticos. En el COVID se cansaron de mandar acitromicina, levofloxacina, cantidad de antibióticos y no era para utilizar antibióticos. En el caso de las infecciones urinarias no complicadas, no utilizarlo tanto tiempo. Y en el caso incluso de las bacteriurias asintomáticas, que mucha gente la tiene, no se sabe por qué exactamente, hay una serie de factores de riesgo. Eso significa que la persona elimina bacterias, está colonizada por bacterias, pero no le está produciendo infección. Y hoy en día sabemos que eso no se debe tratar, sobre todo porque eso genera al final del día daño colateral que se En la traduce otra en microbiota. resistencia bacteriana y daño a la persona, porque los antibióticos a veces no son inocuos, ya sea porque le pegan el estómago o porque le produce una alergia, etcétera, etcétera. Y altera la microbiota, que se sabe Sí, realmente que muy la importante, microbiota es definitivamente, lo que es la base del equilibrio y la salud y del bienestar corporal. definitivamente. Entonces, como enfermedades emergentes, es lo que estamos, que se está presentando que en la actualidad, con el día a día, con las infecciones de moda que se aparecen y que tienen que estar tratadas, evaluadas y tratadas por un especialista. No porque la vecina le pasó con dos cosas, o sea, no lo hagan, no lo hagan. Nosotros, una de las opciones es que usted que está este sábado en su casa yendo, diga, oye, ¿será que sí tengo que llamar? ¿Tú te acuerdas? Bueno, ahí se nos... Bueno, a ti no, porque tú eras una persona muy joven, bella y Ay, hermosa, sí, amor. pero a mí se me cae la sala cuando la gente te decía, inyectate un Linco 5 Pisolbón, Lincocin. Y todo el mundo tenía Tó- Lincocin en su casa. tómate una ampicilina, me duele la garganta, tómate una ampicilina. Entonces imagínate tú que Sí, son conductas que definitivamente no deberían sí, ser. así. Siempre que llegaba al servicio otorrino decía, ya me inyecté el Lincocin y sigo igual. Eso era típico, ¿verdad que sí? Bueno, vamos a una pausa musical y ya regresamos. Y aquí estamos de vuelta en su programa Respira Libre, en nuestra segunda hora con el doctor Alfredo López Strauss, infectólogo, hablando de la importancia del papel del infectólogo en el día a día, porque nosotros día a día tenemos infecciones en los diferentes grupos etarios. Cuando estamos hablando, vamos a hablar de los grupos etarios, cuando estamos hablando de nuestros niños que están iniciando la edad escolar, no salen de una infección. Realmente son enfermedades virales, la mayoría que compete hacia la población pediátrica y la población pediátrica varía. Bueno, imagínate, desde el recién nacido, el preescolar, el escolar, después viene el adolescente y entre ellos va variando, por supuesto, según la edad, los tipos de enfermedades donde las virosis siguen siendo los más frecuentes. Ya en adultos, que solemos ver? Por supuesto, las virosis, las parasitosis también, por supuesto, En nuestro país, claro, sobre no se todo pueden olvidar. de origen intestinal. Y ya en el adulto mayor se ven también, por supuesto, otro tipo de infecciones, infecciones urinarias, eventualmente, por supuesto, infecciones respiratorias, no solamente virales, sino neumonía, en este caso bacterianas, por supuesto. Entonces, sí, dependiendo del grupo de edad, dependiendo de la población, dependiendo de su condición inmunológica, uno los clasifica y diga, bueno, mira, la posibilidad de presentar esta infección es esta otra o esta otra. Y en cuanto que nosotros estamos, sobre todo antes, las personas que siguen mucho, a lo mejor algunos influencers, a los niños los encierran y que no se expongan, que está de moda tal enfermedad, que mientras menos exposición están más sanos, y es absolutamente lo contrario. ¿Qué dicen los infectólogos con respecto a que tengan a los niños lo más resguardado posible? Bueno, fíjate, el ejemplo clásico fue ahorita en COVID y eso tuvo de alguna manera un desenlace en el desarrollo psicomotriz, en la emocionalidad de los niños Y en la inmunidad. y por supuesto la inmunidad porque no entraron en contacto con una cantidad de cosas, ¿no? Eh, yo diría que, digamos, hay que buscar siempre un equilibrio. Si estamos, por supuesto, en un momento de una epidemia, una pandemia como de ellos, lo que sucedió, indudablemente que la recomendación era las medidas de barrera, sobre todo en los niños, que es un tanto difícil, imagínate, ponerles tapabocas, etcétera, etcétera, pero eran las medidas de barrera y eventualmente el aislamiento o la cuarentena cuando se justifica. Pero del resto, indudablemente son niños que van al colegio, que están en contacto con otros niños, que tienen que jugar con otros niños y bueno, ver este tipo de enfermedades, entiéndase, virales son mucho más frecuentes en ese grupo, pero eso no significa que por supuesto los vamos a aislar y vamos a evitar que lleven una vida normal.
Y que no los van a aislar porque les están haciendo daño en vez de hacerles un bien. Sí, imagínate, no harían deporte, no irían al parque, no irían al cine, etcétera, etcétera, pues por supuesto. Entonces, hay que buscar siempre un equilibrio en todas las cosas. Y si estamos hablando de, al contrario, ya no son los niños, de la tercera edad o que tengan alguna enfermedad de base, ¿qué cuidados más deben tener con esta virosis diaria? Ahí sí, yo soy un poquito más insistente en evitar tener contacto con ese adulto mayor, sobre todo ya cuando tiene más de 70 años y tiene algunas de enfermedades subyacentes, ya sea del corazón, o sea pulmonar o diabetes, que de alguna manera tenga incidencia sobre su condición inmunológica, es decir, sobre sus defensas. Entonces, en este caso es evitar. Por ejemplo, en estos días yo estaba engripado y yo no fui a visitar a mi mamá. Entonces, Conciencia. es conciencia. Ahora bien, tratar de evitar tener contacto con ellos porque las virosis en ellos van a ser más complicadas y también puede desencadenar una virosis, sobre todo respiratoria, en una infección respiratoria de origen bacteriano, pues, posteriormente. Y eso definitivamente tiene que ser la parte de conciencia, o sea, saber, a los niños los encerramos, pero si tratamos de no ver entonces a nuestros adultos mayores. Yo creo O sea, que ni calvo ni con dos pelucas. ni calvo ni con dos pelucas, exactamente. Y esa, bueno, yo creo que aquí esta es la parte educativa que nosotros debemos tener. Y si estamos hablando de otro, en el caso de las vacunas, vamos a tocar el caso de las vacunas, que está muy de moda a nivel de redes sociales, no se vacune. ¿Cómo vamos a evolucionar nosotros si no hay vacunas? Sí, hay campañas dentro de los antivacunas que lamentablemente han convencido a mucha gente. Sin embargo, fíjate, la historia de la vacuna, las vacunas han salvado vidas y han salvado millones de vidas, pero sobre todo de enfermedades complicadas, por supuesto, hablando de letalidad, ha tenido una incidencia en la historia de la humanidad. Ahora, claro, que tienen complicaciones, sí, no todos los organismos, responden de la misma manera. Y está descrito cuando se hace la investigación para poder emitir una vacuna que sea segura, que puede haber cierto grado de... Mira, yo recuerdo una vez, voy a echar esta anécdota aquí en tu programa. Hace mucho tiempo, cuando la vacuna de la fiebre amarilla no la tenía solamente el ministerio, sino que se podía poner a través de los centros de vacunas. Nosotros teníamos un centro de vacunación y le colocamos la vacuna a un gerente importante que venía de afuera para trabajar en una cadena hotelera que se instaló aquí en Venezuela, ¿no? Resulta, Saji, que cuando le vacunamos, el tipo hizo una encefalitis, yo tuve que reportarle todo eso. Ahora, uno no espera que esto se va a presentar, pero bueno, se presentó en esto y es un defecto no deseado, pero es mínimo, es un porcentaje muy, muy mínimo. Y eso no significa que no debas vacunarte y que eso te va a proteger definitivamente. Entonces, mira, contra el COVID sí se salvaron vidas, contra sarampión, claro que se salvan vidas, contra polio ahorita, claro que se salvan vidas y se evita complicaciones que tienen, digamos, alguna incidencia muy negativa sobre la población y sobre todo en el caso de los niños, en el caso de polio, pues. Entonces, las vacunas sí son necesarias. Hepatitis, bueno, imagínate tú, por favor. No, por Dios. Influenza, claro que sí. Absolutamente necesarias. Bueno, vamos a una pausa musical y ya regresamos con nuestro segmento de cierre con el doctor Alfredo López Strauss. Y no se despegue porque estamos hablando de conciencia de lo que es el día a día, de las infecciones que están emergiendo aquí entre nosotros. Y aquí estamos de vuelta con el doctor Alfredo López Strauss, infectólogo, en nuestra última parte de su programa Respira Libre. Enfermedades emergentes. Alfredo, un cierre aquí para que nuestra audiencia esté absolutamente identificado con la labor que tiene que hacer un infectólogo y con lo que debe hacer con el día a día de lo que se presenta. Bueno, sobre todo un mensaje final es prevenir. Y se previene a través, en primer lugar, ahorita que lo dijimos en el segmento anterior, con la vacunación. Sí es importante estar vacunado y en el caso del adulto hay vacuna propiamente que debe tener el adulto. Adicionalmente, como lo comentamos al principio, también si usted tiene una serie de signos y síntomas que lo haga sospechar que usted puede tener algún tipo de infección viral, eventualmente bacteriana, consulte a su médico, llámelo y
vaya inmediatamente y si se tiene que hacer los exámenes, hágase los exámenes, porque es lo que nos va a permitir no solamente hacer un diagnóstico exacto, en el caso de una infección bacteriana, tomar cultivos es sumamente importante. Hay gente que dice, no, pues yo no me quiero hacer el urocultivo. Bueno, ¿y cómo vamos a saber si tenemos una Escherichia coli resistente a otros antibióticos? Entonces, sí es importante seguir las recomendaciones del médico, no tomarse los antibióticos más del tiempo necesario. Por si Y acaso. sí, por si acaso, porque la gente muchas veces, no, yo tengo guardado, que me sobró antibiótico de la otra vez, yo me lo voy a tomar porque me duele la garganta. Entonces, es una conducta que sabemos que no es lo más adecuado. Pero lo más importante es consulte a su médico. Y hoy en día, Saixa, sobre todo que hay tanta información que viene de todos lados, es importante que obtener la información digamos, de los lugares más confiables y más fidedignos para evitar estar desinformado, porque una manera de estar desinformado es con información falsa, y para evitar también generar pánico y angustia en la población y entre nosotros con información que no es la adecuada. Eso es, evitar el amarillismo, evitar las noticias que le dicen, no, es que está llegando el cuarto, el quinto caso, usted enciérrese en su casa. Eso no puede ser, o sea, no existe. Es Y así. siempre va a haber una política de salud que va a ser dictada a nivel gubernamental, que se sigue y que hay, en el caso de nuestro país siempre es adecuada. En el caso de las infecciones, aquí nunca hemos tenido una política de salud en el caso de infecciones que no sea prudente. Eso es una cuestión que también hay que enaltecer y de la mano de especialistas como tú que guían toda esta serie de pautas que hay que seguir. Y usted no se automedique Es así. y siga siempre todo lo que es una consulta online, una llamada, por ejemplo, Telefónica, el WhatsApp hoy en día exactamente, también es es importante, así. pues. ¿Cómo te Y, contactan a ti? Para que lo puedas tener a la mano. bueno, en mis redes sociales y estoy como Doctor López Strauss, Strauss Straus, como el músico. Y bueno, ahí están todos mis contactos y perfectamente pueden consultarme vía la cuenta de Instagram, que yo gustosamente siempre estoy respondiendo a todas las a preguntas, dudas y eventualmente angustia. Ajá, así ya que no tienen ningún tipo de excusa. Y si usted no lo ubica, como siempre les decimos, @respiralibre, donde todos nuestros especialistas están al alcance de su mano. Bueno, Alfredo, encantadísimo de haberte tenido aquí como siempre. Eh, es, Tener especialistas de la talla tuya aquí en el programa siempre nos da un plus de... Todos vienen con un peso específico, pero aparte de los que yo les tengo mucho cariño, me dan así como que un plus y les vamos y les llevamos a su casa, donde ustedes estén, información de primera mano. Gracias, Ajixa, y sobre todo felicitarte por esta labor que estás tú realizando, que no se supedita solamente a una especialidad, sino que estás tomando en cuenta muchas otras cosas que son y tiene un valor sumamente importante y agregado para la población y todos tus radioescuchas. Así que tenemos que seguir escuchando a Ajixa en todos sus programas y seguirla por sus redes sociales. Así es, así que bueno, qué bueno, qué bueno. Así que aprovechamos la cuña. Pero, Alfredo, un millón de gracias y usted Gracias a manténgase ti. acá en Respira Libre.